Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es martes 31 de octubre y hoy estudiaremos la promesa. La promesa hecha a Abraham. La promesa hecha a todo hijo de Dios. A todo aquel que ame a Cristo, le obedezca y le sirva. ¿Cuál es esa promesa? Vayamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 4, versículo 13. Cuando nos dice: no por ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Dice la promesa de ser heredero del mundo. ¿De cuál mundo? ¿De este en el cual estamos viviendo? ¿Donde la muerte, el dolor, el sufrimiento, el pecado reina? ¿O de cuál mundo está diciéndole el Señor Jesús a Abraham? ¿Dónde encontramos acerca de todo esto? Vayamos a Génesis. Y mire lo que nos dice en el capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham y le dice en el versículo 1 en adelante: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una promesa, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice el verso 7: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Cuál tierra es la que Dios le promete a Abraham y a todos los que son de fe? Porque ¿hacia dónde se dirigió Abraham cuando salió de la tierra donde estaba con sus padres? Él se dirigió a Canaán, la Canaán terrenal. Pero Abraham no tenía puesto sus ojos en la Canaán terrenal, sino que él esperaba la Canaán celestial. Esa es la promesa de ser heredero de un mundo donde reine el amor, donde no va a haber muerte, ni llanto, ni dolor, donde el Señor Jesucristo estará con los redimidos. Esa es la promesa hecha a Abraham y hecha a todos los que acepten al Señor Jesucristo por fe. Por eso, dice aquí en la lección,
En Romanos 4:13 se contrastan la promesa y la ley. Pablo intenta establecer un contexto veterotestamentario para su doctrina de la justificación por la fe. Hay un ejemplo en Abraham, a quien todos los judíos aceptaban como su antepasado. Y por eso él comienza a expresar de la vida de Abraham cómo es que él llegó a ser el padre de la fe, el padre de los judíos y el padre de los que no son judíos, o sea, de los que todavía no han conocido al Señor, como los que ya le hemos conocido. Gentiles, una palabra, gentiles. Nos dice así: la aceptación o justificación le había llegado a Abraham totalmente aparte de la ley. No era porque él obedecía la ley. Dios le prometió a Abraham que él iba a ser heredero del mundo. No es lo mismo que el Señor le ha prometido a usted y me ha prometido a mí, que voy a ser heredero de él. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de Jehová. ¿Qué más nos dice? Vayamos al libro de Apocalipsis. Allí encontramos muchas cosas para todos aquellos que estamos caminando y buscando vivir eternamente con Cristo en la Canaán celestial. Fíjese, él dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Capítulo 2, versículo 7. El cual está en medio del paraíso de Dios. Promesa. También al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Está en el capítulo 2, versículo 11. También en el capítulo 2, versículo 14. Más bien no, está en el versículo 17. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Está en el verso 26. Ahora en el capítulo 3 encontramos que dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. También en el capítulo 3, versículo 12: al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y en el capítulo 3, 21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Promesa. La promesa de la vida eterna. La promesa de vivir eternamente en ese mundo donde el mismo Señor Jesús será el Señor y Dios. La promesa. Leamos, vayamos al libro de Romanos capítulo 4. ¿Qué nos dice? Capítulo
4, versículo 14 al 17. Porque si los que son de la ley son los herederos. Hasta aquí veamos. Hagamos en nosotros una imagen de lo que, donde está el apóstol Pablo. Está el grupo de los judíos que han aceptado el cristianismo, pero que todavía siguen creyendo de que para poder ser salvos ellos necesitan circuncidarse y hacer obras. Está el grupo de los que están conociendo a Cristo, los gentiles. Y entonces el apóstol Pablo dice lo que está en el versículo 14 en adelante. Porque si los que son de la ley, ¿quiénes eran los de la ley? Los judíos. Son los herederos. Ellos se consideraban que por guardar la ley ya ellos eran salvos y eran los herederos de la promesa de la vida eterna. Entonces dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque ¿cuál es la promesa? Es la vida eterna en Cristo Jesús. Pero si la salvación se gana por guardar la ley, dice allí, vana resulta la fe. Entonces, estamos nosotros equivocados. Pero el apóstol Pablo está hablando así porque muchos están en la duda de que si deben guardar la ley, deben circuncidarse para encontrar el perdón de sus pecados. Pues la ley, dice, produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y si no hay transgresión, no hay pecado. Y si no hay pecado, hay perfección. Pero el ser humano no es un ser perfecto, es un ser imperfecto a consecuencia del pecado. Así es de que es necesaria la ley. Sí. Por tanto, es por fe, dice. El que es por fe, la salvación, la justificación, es por fe. Porque al ser por fe es por gracia. Porque, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Solamente creer en Jesús. Él dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. ¿Y cuál es la fe de Abraham? Que Abraham era incircunciso cuando él creyó, así como los gentiles. Los gentiles no son circuncidados, pero sin embargo, cuando creen en Jesús, ellos son perdonados, son limpiados por la fe, así como Abraham. Por eso se considera a Abraham el padre de todos nosotros, porque Abraham creyó, obedeció, caminó por donde Dios le dijo, y él espera vivir eternamente en ese nuevo mundo.
Dice el verso 17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Como se dijo al principio, dice la lección, es importante recordar a quienes les está escribiendo Pablo. Estos creyentes judíos estaban inmersos en la ley del Antiguo Testamento y muchos habían llegado a creer que su salvación dependía de lo bien que guardaban la ley, aunque eso no era lo que enseñaba el Antiguo Testamento. ¿Qué había pasado? Habían dejado de lado la palabra de Dios para seguir doctrina de hombre, tradición. La tradición ocultó la luz y la gente siguió en la tradición, y por eso es que el pueblo de Israel terminó creyendo que tenían que obrar para encontrar en Dios misericordia, perdón. Pero lo que nos enseña Pablo es que nada de lo que nosotros hagamos nos limpia de pecado. Solamente lo que el Señor Jesucristo ha hecho nos limpia de pecado. Y para tratar de remediar esta idea errónea, Pablo argumenta que Abraham recibió las promesas incluso antes de la ley del Sinaí, no por las obras de la ley, sino por la fe. ¿Y será que hoy en día ha cambiado eso? ¿Será que Dios ha cambiado la manera de justificar al hombre? No, Él sigue justificando al hombre por el único medio que Él ha dado. Lo dio en el Antiguo Testamento, que pusieran su fe en el Cordero, que simbolizaba al Cordero de Dios que vendría. A nosotros, hoy, también se nos dice que nosotros somos salvos por poner nuestra vista, nuestra confianza en el Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Tanto en el Antiguo como hoy en el Nuevo, somos justificados por gracia, creyendo en lo que el Señor Jesucristo realizó aquí en la tierra. Aún dice, si Pablo se refiriera aquí a la ley moral exclusivamente, que en principio existía incluso antes del Sinaí, el planteamiento sigue siendo el mismo. Ya sea de que sea ley moral, ley ceremonial, ninguna ley, aunque venga de Dios, no me salva. Cada cosa tiene su propósito. La ley tiene su propósito. Dios la dio con un propósito a nosotros los seres humanos, pero no para que seamos salvos por ella. Dice adelante, tal vez aún más, el hecho de tratar de recibir las promesas de Dios a través de la ley, dice el apóstol, anula la fe y hasta la inutiliza. Si nosotros creemos recibir por guardar la ley,
la bendición del perdón, aunque usted lo crea, no es así. Porque ¿qué dice que estamos haciendo? Estamos inutilizando, anulando la fe. Es el único medio que tenemos para recibir el perdón. Es en Cristo. Y es Él, por medio de lo que Él realizó, que somos perdonados y salvos. Y dice, estas son palabras fuertes, pero lo que quiere destacar es que la fe salva y que la ley condena. Dice, la fe me salva porque me aferro de Jesús. No con mérito alguno, porque no tenemos. Venimos contritos, humildes, y nos presentamos delante de Jesús, reconociendo y confesando nuestros pecados. Y Él, fiel y justo, nos limpia de toda maldad. Pero si tratamos de ir por la ley, nos quedaremos esperando el perdón, porque la ley no me perdona, sino que dice ahí, la ley condena. Está tratando de mostrar la futilidad de procurar la salvación a través de lo mismo que lleva a la condenación. ¿Cuánta gente hoy busca el perdón, pero lo busca de una manera equivocada? Que por guardar los mandamientos el Señor me va a perdonar. Estoy equivocado. Primero tengo que ir a Cristo para después poder recibir la comisión de parte del Señor Jesús de que guarde, que ame sus mandamientos. Mira lo que nos dice el Espíritu de profecía para el día de hoy. Nos dice, en una visión nocturna, Abraham oyó otra vez la voz divina. No temas, Abraham. Fueron las palabras del príncipe de los príncipes. Yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Pero tenía el ánimo tan deprimido que los presentimientos, que no pudo esta vez aceptar la promesa con absoluta confianza como lo había hecho antes. Rogó que se le diera una evidencia tangible de que la promesa sería cumplida. ¿Cómo iba a cumplirse la promesa del pacto mientras se le negaba la dádiva de un hijo? ¿Qué me has de dar?, dijo Abraham, siendo así que ando sin hijo. Y aquí que es mi heredero, uno nacido en mi casa. Se proponía adoptar a su fiel siervo Eliezer como hijo y heredero, pero se le aseguró que un hijo propio había de ser su heredero. Entonces Dios lo llevó fuera a su tienda y le dijo que mirara las innumerables estrellas que brillaban en el firmamento, y mientras lo hacía le fueron dirigidos las siguientes palabras: así será tu simiente. Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuida a justicia. Eso está en Patriarcas y Profetas, página 130. Si bien debemos estar en armonía con la ley de Dios, no somos salvados por las obras de la ley. Sin embargo, no podemos ser salvados sin obediencia. La ley es la norma por la cual se mide el carácter, pero no nos es posible guardar los mandamientos de Dios sin la gracia regeneradora de Cristo. Solo Jesús puede limpiarnos de todo pecado. Él no nos salva
mediante la ley, pero tampoco nos salvará en desobediencia a la ley. Nuestro amor a Cristo será proporcional a la profundidad de nuestra convicción de pecado, y por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero cuando nos observamos a nosotros mismos, fijemos la mirada en Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros a fin de redimirnos de toda iniquidad. Mediante la fe, apropiémonos de los méritos de Cristo, y la sangre purificadora del alma será aplicada. Cuanto más claramente vemos los males y los peligros a los cuales hemos estado expuestos, más agradecidos hemos de estar por la liberación mediante Cristo. El Evangelio de Cristo no da a los hombres licencia para transgredir la ley, porque fue a causa de la transgresión que las compuertas del infortunio se abrieron sobre nuestro mundo. Esto está en Fe y Obras, página 98. Hay una creencia que no es fe salvadora. La palabra declara que los demonios creen y tiemblan. La así llamada fe, que no obra por amor ni purifica el alma, no justificará al hombre. Vosotros veis, dice el apóstol, pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago 2:24. Abraham creyó a Dios. ¿Cómo sabemos que creyó? Sus obras testificaron del carácter de su fe, y su fe le fue contada por justicia. Necesitamos hoy la fe de Abraham para iluminar las tinieblas que nos rodean, que impiden que nos lleguen los dulces rayos del amor de Dios y que detienen nuestro crecimiento espiritual. Nuestra fe debiera ser fecunda en buenas obras, pues la fe sin obras es muerta. Cada tarea que realizamos, cada sacrificio que hacemos en nombre de Jesús produce una recompensa enorme. En el mismo acto del deber, Dios habla y nos da su bendición. Reflejemos a Jesús, página 71. Como nos dice al terminar la lección del día de hoy, todos nosotros, judíos y gentiles, hemos violado la ley, y por lo tanto, todos necesitamos lo mismo que Abraham: la justicia salvadora de Jesús, que se nos atribuye mediante la fe. Así es que la promesa, ¿cómo me será dada? Me será dada por guardar la ley, o me será dada por aceptar lo que Cristo ya realizó en la cruz por mí. ¿Cómo es que llegaré a ser heredero del reino de Dios? Solamente por fe. Pero al tener la fe, esa confianza en Cristo me llevará a obrar. No voy a obrar buscando la promesa. La promesa ya me la dio el Señor. Y ahora, por amor a Cristo, ahora obro, amando a mi prójimo, sirviendo a mi prójimo, hablándole a mi prójimo de las buenas nuevas, testificando que Cristo viene pronto. Por eso dice, esta verdad finalmente llevó a la reforma protestante, la justificación por la fe. Eso es lo que también nosotros necesitamos anunciar, pregonar, ahora que todavía tenemos oportunidad. La promesa es para todo aquel que cree en el Señor Jesús. Es para todo aquel que cree y hace la obra
que el Señor nos dejó. Que nos amemos los unos a los otros. Que nos sirvamos los unos a los otros. El que quiera ser mayor, dijo, tiene que ser el servidor de los demás. Y la promesa, allí está. La promesa es para ti, querido hermana, querido hermano. Confía en el Señor. Haz el bien y te deleitarás en Jehová. Que el Señor te bendiga. Que pases un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.